Yo nunca he sido amigo de la humillación pública, pero aquella tarde, al doblar la curva del corral, fue precisamente eso lo que vi. Mi propio mayoral, con el dedo apuntado a una trabajadora, como si ella fuera una criminal. «¡Me estás mintiendo!», gritaba él. Ella temblaba, pero no lloraba. «Yo solo quiero que me paguen lo que es mío». Y fue en ese momento que entendí que algo andaba muy mal dentro de mi propio rancho, porque aquí nadie trabaja por miedo. Y si había alguien robando, no era la que estaba siendo acusada. Lo que descubrí en los minutos siguientes casi me hizo perder la confianza en quien más creía. Mi rancho está en el desierto de Chihuahua, casi pegado al límite con Coahuila. Es un pedazo de tierra que heredé de mi padre y él de su padre. Tierra rojiza, pasto seco la mayor parte del año, cerca vieja que yo mismo reparo cuando se rompe. No es grande, pero alcanza para vivir. Algunos animales, una huerta terca que insiste en brotar incluso con poca lluvia y mucho silencio. Demasiado silencio. Tomé café negro, amargo, sin azúcar. No me acostumbré al sabor, pero tampoco veo razón para cambiar. Comí un trozo de pan que sobró de ayer y salí al patio. El cielo aún estaba oscuro, pero ya se veía la línea fina de claridad en el horizonte. El aire de la madrugada era fresco, casi helado, y traía olor a tierra seca mezclado con estiércol de ganado. Olor a rancho. Olor a vida que sigue aunque uno no quiera. Trueno estaba en el corral, masticando pasto con esa calma de quien no tiene prisa alguna. Es un alazán grande, fuerte, con una mancha blanca en el pecho que parece un corazón partido a la mitad. Lo compré a un tropero que pasó por aquí hace unos 10 años. En ese entonces, Marlene aún vivía y se rió cuando dije que el nombre del caballo era Trueno. «¿Trueno?», repitió ella sonriendo. «Este bicho es manso como borrego». «Puede ser, pero aguanta el camino, no le molesta el sol, no le teme a las víboras y nunca me ha fallado. Para mí, eso vale más que un nombre bonito». Le puse la silla despacio, acomodando la montura con cuidado. Trueno movió la cabeza, como si estuviera de acuerdo en que era hora de irse. Monté y salí por la puerta del rancho. El camino de tierra enfrente era ancho, polvoriento, lleno de piedras sueltas y baches que la última lluvia había abierto. No había nadie cerca, nunca lo hay. El pueblo más cercano queda a casi 2 horas a caballo. Se llama El Fresno, pero del lago no tiene nada. Solo un pozo que se seca la mitad del año y una iglesia vieja rodeada de casas pequeñas, todas pintadas de blanco o azul descolorido. Voy allá de vez en cuando a comprar provisiones, a intercambiar un par de palabras con el dueño de la tienda y volver. No soy de charla. Aprendí que mientras menos habla uno, menos se arrepiente. Seguí por el camino principal hasta la bifurcación que lleva al potrero de atrás. Mi plan era revisar la cerca de allá, donde el ganado suele forzar el paso para comer el pasto del vecino. No es que el vecino se queje, él también es viejo, también vive solo, y creo que ya se dio por vencido de pelear por cercas desde hace mucho tiempo. El sol comenzó a subir despacio, pintando el cielo de naranja y rosa. El calor llegó junto con él, de ese modo seco que se pega a la piel y te reseca la garganta. Trueno seguía al trote ligero, levantando polvo rojo con cada paso. Yo miraba el paisaje sin pensar en nada, o tratando de no pensar. Los árboles torcidos del matorral, los termiteros gigantes, el canto lejano de una correcaminos que debía estar cazando lagartijas. Todo siempre igual. Fue cuando pasé la curva cerca del arroyo seco que algo cambió. Al principio, pensé que era impresión. Una silueta a la orilla del camino, medio escondida detrás de un matorral alto. Jalé las riendas y Trueno se detuvo al instante, orejas atentas. Me quedé quieto también, solo mirando. No era animal, era gente, una figura pequeña, encorvada, sentada en el suelo con la cabeza gacha.
Parecía una mujer, pero no estaba seguro. La distancia aún era grande y el sol daba fuerte en los ojos. Esperé un poco, quieto, sintiendo el corazón latir más rápido sin entender por qué. Entonces la figura se movió. Levantó la cabeza despacio y aunque de lejos vi que me estaba mirando. No era miedo en la mirada, era otra cosa, algo peor. Era resignación. Apreté a Trueno hacia adelante, despacio, sin hacer ruido. Cuanto más me acercaba, más claro se hacía. Era una mujer de verdad, anciana, con el rostro marcado por el sol y el tiempo. Cabello canoso recogido en un moño flojo, ropa sencilla rasgada en el dobladillo, pies descalzos cubiertos de tierra y rasguños. Estaba sentada con la espalda apoyada en una piedra, los brazos caídos a los lados del cuerpo, la respiración débil. Bajé del caballo y me acerqué con cautela. ¿Se encuentra bien, señora? La pregunta salió automática, pero yo ya sabía la respuesta. No estaba bien, estaba lejos de estar bien. Me miró con ojos hundidos, cansados, y tardó en responder. Agua. La voz salió ronca, casi un susurro. Regresé al caballo, tomé el cantimplora que siempre llevo amarrada a la silla y volví. Me arrodillé a su lado y le ofrecí el agua. Bebió despacio, con dificultad, como si hasta tragar le doliera. Parte del agua se escurrió por la comisura de la boca, mojando el vestido viejo. ¿Cuántas horas lleva aquí? Cerró los ojos. No sé. Desde anoche. Se me oprimió el pecho. Desde anoche. Casi 20 horas sola en medio de la nada, sin agua, sin comida, sin ayuda. Si hubiera tomado otro camino, si hubiera tardado 1 hora más. No quise terminar el pensamiento. ¿Qué le pasó? Abrió los ojos de nuevo, pero la mirada estaba perdida. Yo iba de camino a casa de mi hija, en el Fresno. Me dio aventón un camionero que dijo que pasaba por ahí, pero él me dejó aquí. Dijo que iría a buscar ayuda porque el camión se había descompuesto, pero no regresó. La rabia subió rápido, caliente, quemando en el pecho. ¿Qué clase de desalmado hace eso? Ella no respondió. Creo que ni tenía fuerzas para sentir rabia. Miré alrededor. Camino vacío, sol a plomo, ninguna señal de ayuda viniendo. Si yo no hubiera pasado por ahí en ese preciso momento... Usted viene conmigo, le dije, firme. La llevo a mi rancho. Ahí hay comida, agua, sombra. Luego vemos cómo llegar a su hija. Me miró como si no creyera lo que estaba oyendo. ¿Usted haría eso? Ya lo estoy haciendo. La ayudé a levantarse. El cuerpo era demasiado ligero, frágil, como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Ella trastabilló y yo la sostuve firme. ¿Puede montar? Miró al caballo y negó con la cabeza. No tengo fuerzas. Monté primero, me acomodé en la silla y le extendí la mano. Yo la jalo. Usted solo tiene que sujetarse. Llevó tiempo, pero lo logró. Se sentó en la grupa, las manos temblando mientras se agarraban a mi cintura. Trueno aguantó el peso extra sin quejarse, como siempre. Di la vuelta al caballo y comencé a volver al rancho. El camino que antes parecía corto, ahora parecía interminable. Sentía su cuerpo balanceándose hacia adelante y hacia atrás a cada paso del caballo. Débil, casi desmayada. Aguante un poco más, le dije sin mirar atrás. Ya casi llegamos. Pero no estaba cerca. Aún faltaba casi 1 hora, y yo sabía que cada minuto contaba. El sol daba fuerte, el polvo subía, y Trueno seguía firme por el camino de tierra. Apreté las riendas, tratando de no pensar en lo que habría pasado si hubiera elegido otro camino esa mañana. A veces la vida se salva por un hilo, y a veces uno ni se da cuenta de que ha estado sosteniendo ese hilo todo el tiempo. La llegada. El rancho apareció en el horizonte como un puerto seguro después de la tormenta. Sentí el cuerpo de la mujer pesar más contra mi espalda. Estaba perdiendo las fuerzas. Las manos que antes se agarraban firme a mi cintura, ahora apenas podían sujetarse.
Aceleré a Trueno, pero sin forzar demasiado. No podía arriesgarme a que cayera. «Solo un poquito más», le dije, la voz saliendo más fuerte de lo normal. «Ya se ve la portezuela». No respondió. Se me oprimió el pecho. Giré la cabeza ligeramente, tratando de ver si aún estaba consciente. «¿Me escucha, señora?» Un gemido bajo. «Sí». Pasé por el portón de madera que marca la entrada de la propiedad. Las tablas viejas crujieron con el viento. Trueno conocía el camino con los ojos cerrados y siguió directo al patio. Dos perros vinieron corriendo, ladrando, pero se detuvieron al verme, movieron la cola y regresaron a la sombra del porche. Detuve el caballo frente a la casa. Bajé rápido y me giré para ayudarla. Su rostro estaba pálido, sudoroso, los labios resecos. Intentó bajar sola, pero las piernas le fallaron. La sujeté antes de que cayera. «Cálmese, yo la cargo». Pasé el brazo por debajo de sus rodillas y la levanté. Era ligera, demasiado ligera. Subí los 3 escalones del porche y empujé la puerta con el hombro. La casa olía a cerrado, como siempre. Hacía tiempo que no abría bien las ventanas. La llevé al cuarto de huéspedes, el mismo cuarto que un día fue de mi suegra antes de que falleciera. La cama estaba tendida, pero la sábana tenía ese olor a ropa guardada por mucho tiempo. Acosté a la mujer con cuidado, ajustándole la cabeza sobre la almohada. Gimió suavemente y cerró los ojos. «Voy por agua fresca y comida», le dije. «No se mueva de esta cama». Hizo una señal con la cabeza casi imperceptible. Volví a la cocina. Mi cocina siempre ha sido sencilla. Estufa de leña por un lado, fregadero por el otro, mesa de madera en medio con 2 sillas. Había una jarra con agua que había sacado del pozo por la mañana. Llené un vaso y regresé al cuarto. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo. «Tome», le dije, ayudándola a incorporarse un poco. «Beba despacio». Ella obedeció. Cada trago parecía costarle un esfuerzo enorme. Cuando terminó, recargó la cabeza de nuevo en la almohada y soltó un suspiro largo. «Gracias». La voz salió débil, pero había gratitud ahí. Gratitud verdadera. «Descanse un poco. Luego le traigo comida». Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. Me quedé parado en el pasillo por algunos segundos, tratando de organizar los pensamientos. Había una mujer enferma dentro de mi casa, una desconocida. No sabía su nombre, no sabía quién era la hija que buscaba, no sabía nada. Pero tampoco podía haberla dejado en el camino. Volví al patio. Trueno seguía parado donde lo había dejado, esperando. Le quité la silla, pasé la mano por su lomo, lo llevé al bebedero. Bebió con calma, resoplando de vez en cuando. «Buen trabajo, viejo», le dije, dándole una palmada suave en el cuello. Cuando regresé a la casa, el sol ya estaba alto y el calor se había apoderado de todo. Abrí las ventanas del cuarto de huéspedes para que corriera el aire. La mujer estaba dormida. Respiración débil, pero constante, mejor así. Fui a la cocina a preparar algo ligero. Tenía arroz de ayer en la olla, un trozo de pollo cocido y unos vegetales que había cosechado de la huerta. Calenté todo en la estufa de leña. Hice un caldo sencillo y lo puse en un tazón hondo. Mientras esperaba que la comida se enfriara un poco, pensé en Marlene. Ella siempre fue buena con la gente enferma. Cuando alguien en el vecindario enfermaba, era ella quien aparecía con té, sopa, remedios caseros. Tenía buena mano. Sabía calmar solo con su presencia. Yo no tenía ese don. Yo solo sabía trabajar, callar la boca y seguir adelante. Pero ahí, en ese momento, necesitaba intentarlo. Llevé el tazón al cuarto. La mujer se había despertado y estaba mirando por la ventana. Giró la cabeza cuando me vio entrar. «Le traje comida», le dije. «Necesita comer algo». Intentó sentarse sola, pero el cuerpo no obedecía. La ayudé, ajustando las almohadas en su espalda. Tomé una cuchara, la llené de caldo y se la llevé a la boca. «Abra». Ella dudó.
Yo puedo. No puede. Abra la boca. Ella obedeció. Comió despacio, cucharada por cucharada, en silencio. Me sentí raro haciendo eso. Hacía años que no cuidaba de nadie, años que no lo necesitaba. Cuando el tazón estaba a la mitad, ella negó con la cabeza. Ya no puedo más. Está bien. Ya ayudó mucho. Puse el tazón en la mesita de noche y me senté en la vieja silla que estaba en la esquina del cuarto. La mecedora que un día fue de mi suegra crujió cuando me senté. Nos quedamos en silencio un rato. Ella miraba hacia la ventana, yo miraba mis manos. Ella fue quien rompió el silencio. ¿Cómo se llama usted? Levanté los ojos. Sebastián, pero la gente me dice Chano. Doña Irene, dijo ella, la voz un poco más firme ahora. Así me llaman. Doña Irene, repetí. Dijo que iba de camino a casa de su hija. ¿Vive lejos? En el Fresno, al final de la calle principal. Casa azul con portón blanco. Yo conocía la calle. Conocía casi todas las casas del Fresno. No eran muchas. ¿Ella sabe que usted venía de camino? Doña Irene desvió la mirada. No, iba a darle una sorpresa. Sorpresa. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada. ¿Tiene cómo avisarle? ¿Teléfono? ¿Un recado? Ella negó con la cabeza. No tengo celular. Y ella tampoco. Hay que ir hasta allá. Me quedé pensando. El Fresno quedaba lejos. 2 horas a caballo a paso normal, tal vez menos si lo apuraba. Pero no podía dejar a doña Irene sola, no en el estado en que estaba. Mañana iré hasta allá, le dije. Le aviso a su hija, la traigo aquí o la llevo de vuelta. Como usted prefiera. Ella me miró con los ojos llorosos. ¿Usted haría eso? Ya le dije que sí. Una lágrima se deslizó por su rostro, la limpió rápido con el dorso de la mano. Pensé que iba a morir en ese camino, dijo, la voz temblándole. Pensé que nadie pasaría, que me quedaría ahí hasta acabar. Se me oprimió el pecho de nuevo, pero no acabó. Usted está aquí, está viva y va a seguir viva. Asintió despacio, como si intentara creerlo. ¿Por qué me ayudó? La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé mirándola, tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido. ¿Por qué había ayudado? ¿Porque era lo correcto? ¿Porque no tenía opción? ¿Porque si no ayudaba cargaría con eso el resto de mi vida? Porque nadie merece morir solo en un camino de tierra. Dije finalmente, nadie. Doña Irene cerró los ojos. Su respiración estaba más calmada ahora, más tranquila. Descanse, le dije levantándome de la silla. Si necesita algo, me llama. Estaré cerca. Ella no respondió. Ya se había quedado dormida. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, a pesar del sol afuera. Me quedé ahí parado un momento, escuchando el silencio de la casa. Un silencio diferente, menos pesado. Había alguien vivo ahí dentro además de mí. Y de alguna forma, eso lo cambiaba todo. Volví al patio. Los perros vinieron a hacerme compañía, echándose a mis pies. Miré el cielo azul sin nubes, el pasto seco, el portón de madera que crujía con el viento. No sabía lo que venía, pero algo dentro de mí se había despertado esa mañana, algo que creí que había muerto junto con Marlene. Pequeños detalles. La noche cayó despacio sobre el al llegar a la hacienda. Traía ese frío seco que solo el campo reseco tiene. Había pasado toda la tarde haciendo el trabajo de siempre, reparar cercas, revisar el ganado, quitar hierba mala de la huerta, pero mi mente estaba en el cuarto del fondo. A cada rato entraba para ver si doña Irene estaba bien, si respiraba bien, si necesitaba algo. Se durmió casi todo el día, despertando solo para beber agua y comer un poco más de caldo. Cuando el sol comenzó a despedirse en el horizonte, pintando el cielo de morado y naranja, entré a la casa para prender los faroles de petróleo. La luz aquí es inestable, se va seguido, así que siempre tengo faroles de reserva. Puse uno en el pasillo, otro en la cocina.
La luz amarilla danzaba en las paredes, haciendo sombras alargadas. Fui al cuarto de huéspedes. Toqué ligeramente la puerta antes de abrir. Doña Irene estaba despierta, sentada en la cama con las piernas colgando, los pies aún sin tocar el suelo. Me miró con una expresión algo apenada. Yo necesito ir al sanitario. Entendí al instante. La ayudaré a levantarse. Me acerqué y le ofrecí el brazo. Se agarró con fuerza, más fuerza de la que esperaba. Se levantó despacio, probando las piernas, tambaleó un poco, pero se puso de pie. ¿Puede caminar? Creo que sí. Fuimos despacio por el pasillo, yo sujetándola del brazo. El baño estaba justo ahí, al lado del cuarto. Abrí la puerta, encendí la luz. La espero aquí afuera, le dije. Si necesita algo, me llama. Ella entró y cerró la puerta. Me quedé parado ahí, mirando el suelo, escuchando el sonido del agua cayendo, el crujido de la vieja puerta. Cuando salió, su rostro estaba un poco más sonrojado. ¿Mejor?, pregunté. Mejor. Volvimos al cuarto. Se acostó de nuevo, pero esta vez no parecía tan débil. Sus ojos estaban más atentos, más presentes. ¿Usted vive solo aquí?, me preguntó. Así es. ¿Desde hace cuánto? Respiré hondo. 8 años, desde que mi esposa falleció. Ella emitió un sonido bajo como si entendiera sin necesitar más palabras. Debe ser difícil. Lo es, pero uno se acostumbra. Mentira. Uno nunca se acostumbra, solo aprende a cargar con ello. ¿Y usted?, pregunté intentando cambiar de tema. ¿Cuánto tiempo que no ve a su hija? Su rostro cambió. Se puso más triste, más cargado. Hace casi un año, tiempo de más. ¿Discutieron? Ella miró sus propias manos. No fue exactamente una pelea, fue distancia. Se casó, se mudó a Lagoa Seca, comenzó una vida nueva. Yo me quedé en el rancho donde siempre viví. Al principio ella venía a visitarme. Luego se fue espaciando. Luego paró. Conocía esa historia. La conocía muy bien. Y usted decidió ir tras ella. Decidí ir. Me cansé de esperar. Agarré mis cosas, cerré la casa y me fui. Pensé que si aparecía de sorpresa, ella se alegraría. Vería que todavía me importaba. La voz se le quebró al final de la frase. Ella se pondrá feliz, le dije. Seguro que sí. ¿Usted cree? Estoy seguro. No estaba seguro de nada. Pero a veces uno necesita mentir para dar esperanza. Me quedé un rato más ahí, conversando sobre cosas pequeñas. Me contó que había perdido a su marido hace 5 años, que vivía de una pensión modesta, que tenía su huerta y algunas gallinas. Vida sencilla, vida parecida a la mía. Cuando la noche se cerró más, me levanté. Voy a preparar la cena, ¿quiere comer algo? Si no es mucha molestia, no lo es. Fui a la cocina y eché leña al fogón. Calenté frijoles, hice arroz fresco, freí unos huevos. Nada elaborado. Comida de rancho. Comida que llena la barriga y calienta el alma. Cuando estuvo listo, serví 2 platos. Uno para ella, otro para mí. Llevé el de ella primero. Lo acomodé en la mesita de noche. Coma lo que pueda, le dije. Tomó el tenedor y comió despacio. No se quejó. No pidió sal ni chile, nada. Solo comió. Volví a la cocina y comí solo, como siempre. Pero esta vez era diferente. Sabía que había alguien ahí. Alguien vivo, respirando, existiendo. Después de terminar, lavé los platos, apagué el fuego, guardé todo en su lugar. Cuando volví al cuarto, doña Irene había comido casi todo. Estuvo bueno, dijo ella, y vi que no era solo cortesía. Era verdad. Recogí el plato vacío y sonreí levemente. Mañana le preparo algo mejor. Me miró con un brillo diferente en los ojos. Usted es un hombre bueno, don Tian. No supe qué responder. Desvié la mirada. Descanse. Mañana temprano voy a salir rumbo a Lagoa Seca. Iré a avisarle a su hija. Gracias, de corazón. Salí del cuarto y cerré la puerta.
El pasillo estaba silencioso, solo el farol crepitando suavemente. Fui a mi cuarto, me quité las botas, me acosté vestido. El techo estaba lleno de sombras. Me quedé mirándolas, pensando. Hacía mucho tiempo que no cuidaba de nadie. Hacía mucho que no necesitaba pensar en otra persona más que en mí, y ahora, de repente, había una mujer en el cuarto de al lado, una desconocida que dependía de mí. Debí sentirme incómodo, pero no me sentí. Me sentí útil. Me despertó el canto del gallo. La casa seguía oscura, solo una claridad débil entrando por la ventana. Me levanté, me puse las botas, me lavé la cara en la palangana que está en el baño. El agua estaba helada. Desperté del todo. Fui al cuarto de doña Irene y toqué ligeramente. «Está despierta». «Estoy». La voz vino de adentro, más fuerte que ayer. Abrí la puerta. Estaba sentada en la cama, casi de pie, tratando de levantarse sola. «Cálmese», le dije. «No se esfuerce. Estoy mejor, de verdad». Y parecía que sí. El rostro tenía más color, los ojos estaban más vivos. Buena señal, pero aún así, se quedará aquí descansando mientras yo voy a Lagoa Seca. ¿De veras va a ir? Voy, ya le dije. La ayudé a levantarse, la llevé al baño, esperé afuera. Cuando salió parecía otra persona, aún débil, pero sin ese aire de quien se había rendido. «Dejaré el café listo en la cocina», le dije. «Pan, mantequilla, todo fácil de tomar. Si tiene hambre, coma. Si siente debilidad, acuéstese. Regreso antes del mediodía. Y si pasa algo, no pasará nada. Pero si sucede, grite. Los perros están ahí afuera. Ladran si es necesario». Asintió, pero vi la preocupación en su rostro. «Todo va a estar bien», le dije más firme. «Confíe en mí». «Confío». Esas dos palabras me movieron más de lo que debían. Salí de la casa, ensillé a Trueno, llené el cantimplora con agua fresca. El sol estaba saliendo, tímido, esparciendo luz rosada en los pastizales. El aire olía a rocío y tierra mojada, aún sin haber llovido. Olor a madrugada. Monté el caballo y miré la casa por última vez. Doña Irene estaba en la ventana del cuarto, observándome. Le hice un gesto con la mano. Ella me devolvió el gesto. Toqué a Trueno y salí por el portón. El camino a Lagoa Seca era largo, pero yo conocía cada curva, cada piedra, cada árbol torcido. Trueno seguía al trote firme, sin prisa, pero sin perder tiempo. El sol fue subiendo. El calor fue llegando, e iba pensando qué decir cuando encontrara a la hija de doña Irene. ¿Cómo explicar que su madre casi había muerto en el camino? ¿Cómo contarlo sin asustarla demasiado, pero sin mentir tampoco? No había respuesta fácil. Lagoa Seca apareció en el horizonte después de casi 2 horas. El pueblo era pequeño, casas esparcidas sin orden, calles de tierra suelta, iglesia blanca en el centro. Algunas personas ya estaban en la calle, cargando cubetas, barriendo la entrada, conversando bajo la sombra. Seguí por la calle principal hasta encontrar la casa azul con portón blanco. No fue difícil, era la única así en la calle. Bajé del caballo, até a Trueno a un poste y fui hasta el portón. Toqué a la puerta. «Buenos días». Una mujer apareció en la puerta. Debía tener unos 40 años, cabello recogido en una cola de caballo, delantal sucio de harina. Me miró con desconfianza. «¿Sí? ¿Usted es hija de doña Irene?» Su rostro cambió al instante. «Soy yo». «¿Por qué? ¿Acaso pasó algo?» «Su madre está en mi hacienda. Se sintió mal en el camino, pero ya está bien. Vine a avisarle». La mujer se puso pálida. «¿Cómo que se sintió mal? ¿Qué hacía en el camino?» «Viniendo hacia acá, a verla a usted». Se llevó la mano a la boca con los ojos como platos. «Dios mío, yo ni sabía, ella no avisó». Quería darle una sorpresa. La mujer comenzó a llorar. No un llanto de desesperación, un llanto de culpa. Debí ir a visitarla. Debí, pero el tiempo pasa y uno va dejando las cosas. Lo importante es que está viva.
dije, y está esperándola. Ella secó sus lágrimas rápido, entró corriendo a la casa y regresó con una bolsa de mano. Me voy ahora. ¿Puedo ir con usted? Sí puede, pero está lejos. 2 horas a caballo. No me importa. Iré a pie si es necesario. La miré y vi la misma determinación que doña Irene tenía en los ojos. Súbase a la grupa. Vamos juntas. Cerró la casa con llave, le gritó al vecino que saldría y se subió al caballo detrás de mí. Trueno se quejó un poco del peso extra, pero obedeció. Regresamos por el mismo camino. Esta vez iba más despacio. No había prisa. Lo importante ya estaba hecho. La hija de doña Irene no paró de hablar en todo el camino. Contó que se sentía culpable por no visitar a su madre, que su marido siempre ponía excusas, que ella misma también se había acomodado. Culpa vieja, guardada, saliendo ahora en forma de palabras atropelladas. Yo solo escuchaba. No tenía consejos que dar, no era mi lugar. Cuando llegamos a la hacienda, el sol ya estaba alto. Doña Irene estaba sentada en la sala o terraza portal, envuelta en una cobija, tomando café. Al vernos, se levantó rápido. La hija bajó del caballo antes de que terminara de detenerse por completo y corrió. ¡Madre! Las dos se abrazaron ahí en el patio de trabajo, llorando, riendo, hablando al mismo tiempo. Yo me quedé a la distancia, sujetando las riendas de Trueno, solo observando. A veces uno necesita perderse para ser encontrado, y a veces uno necesita de un desconocido para volver a casa. Nubes oscuras. Se quedaron ahí en el patio por un tiempo que pareció no tener fin. Madre e hija, abrazadas, llorando, riendo, diciendo cosas que solo quien ama entiende. Yo desencillé a Trueno, lo llevé al establo, le di agua y comida. Las dejé solas. No era mi momento, era de ellas. Cuando regresé a la sala, estaban sentadas en el banco de madera que está bajo la ventana. La hija, que me dijo que se llamaba Celia, sostenía la mano de su madre con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Don Tian», me llamó Celia, con los ojos aún rojos. No sé cómo agradecer lo que hizo. Si no hubiera sido por usted, asentí con la cabeza. Hice lo que cualquiera haría. No es verdad. Mucha gente habría pasado de largo, fingido no ver. Usted no. Usted se detuvo. No sabía qué decir. Cambié de tema. Doña Irene aún necesita descansar. Usted puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Hay comida, hay lugar para dormir. No quiero ser una molestia. No molesta. Celia miró a su madre, luego a mí y asintió. Entonces, nos quedaremos hoy. Mañana temprano me la llevo de vuelta a casa, o mejor dicho, me la llevo a mi casa. Ella vivirá conmigo de ahora en adelante. Doña Irene abrió una sonrisa débil. No es necesario, hija. Sí lo es. Se acabó eso de que usted viva sola en ese rancho. A partir de ahora, se queda conmigo. Vi los ojos de doña Irene llenarse de lágrimas de nuevo, lágrimas buenas esta vez. Las dejé conversando y fui a la cocina a preparar el almuerzo. No era nada especial. Arroz, frijoles, una carne seca que tenía remojando desde ayer, papa cocida. Mientras cocinaba, escuchaba las voces de ellas en la sala, suaves, íntimas, voces de quien estaba reparando algo que se había roto hacía mucho tiempo. Cuando la comida estuvo lista, las llamé a las dos. Comimos en la mesa de la cocina, los tres juntos. Celia no paraba de hablar, contando de su vida, de su marido, de la casa, de sus planes. Doña Irene solo escuchaba, sonriendo, comiendo despacio. Yo me quedaba en silencio la mayor parte del tiempo, solo respondiendo cuando preguntaban algo. Después del almuerzo, doña Irene dijo que estaba cansada. Celia la llevó al cuarto, la ayudó a acostarse, se quedó ahí un rato. Cuando regresó a la cocina, yo estaba lavando los trastes. «Se durmió», dijo Celia. «¿Usted fuma?» «No fumo». «Mejor aún.
Yo tampoco. Solo preguntaba porque mi padre fumaba, y siempre que se ponía nervioso pedía un cigarro. Jaló una silla y se sentó. ¿Está nerviosa?, pregunté secando un plato. Sí, mucho. No puedo dejar de pensar en lo que pudo haber pasado. Si usted no hubiera pasado por ese camino, si hubiera tardado un día más, pero pasé, y ella está viva. Sí, pero fue por poco. Silencio. El viento pegó en la ventana trayendo un olor diferente. Olor a lluvia. Miré al cielo por la ventana. Se estaba poniendo oscuro. Nubes pesadas, grises, acumulándose en el horizonte. Nubes de tormenta. Va a llover, dije. Celia se levantó y fue a la puerta. Miró el cielo también. Y parece que vendrá fuerte. Tenía razón. El viento estaba cambiando, volviéndose más frío, más rápido. Los perros se habían escondido debajo del portal. ¿Cuando llueve aquí el camino se inunda?, preguntó Celia. Depende, si es lluvia fuerte, sí. Hay un tramo cerca del arroyo que se llena rápido. Se pone imposible pasar. Me miró, preocupada. Deberíamos irnos ahora, entonces, antes de que llegue la lluvia. Miré el cielo de nuevo. Las nubes estaban cada vez más oscuras, más bajas. Relámpagos comenzaban a rayar el horizonte. Ya es tarde, dije. La lluvia nos va a agarrar en camino. Mejor esperar a que pase. ¿Y si no pasa hoy? Entonces usted se queda otra noche. No hay problema. Respiró hondo, pero asintió. Los primeros goteos comenzaron a caer minutos después. Gotas gruesas, pesadas, que levantaban polvo al golpear el suelo. Luego vino el temporal. Lluvia fuerte, de esas que parecen que van a arrancar el techo. El viento aullaba, las ventanas temblaban y el agua caía como cascada. Cerré todas las puertas y ventanas. Encendí los faroles a pesar de que todavía era de día. La casa quedó oscura, bochornosa, con ese olor a tierra mojada entrando por las rendijas. Celia fue al cuarto a ver a su madre. Regresó rápido. Aún está dormida. Ni se despertó con el ruido. Mejor así. Nos quedamos en la sala, yo sentado en una silla vieja, Celia en el sofá de resortes rotos. La lluvia golpeaba el techo de zinc, haciendo un ruido ensordecedor. Relámpagos iluminaban la casa entera por segundos, seguidos de truenos que hacían temblar las paredes. «Lluvia fuerte», dijo Celia, su voz casi perdiéndose en medio del ruido. «Sí, va a durar toda la noche». Y duró. Cayó la noche y la lluvia continuó. Preparé una cena sencilla, pero ninguno de los dos tenía mucha hambre. Comimos poco, hablamos menos todavía. El ruido de la lluvia lo cubría todo. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Celia fue a ver a su madre de nuevo. Tardó más tiempo esta vez. Cuando regresó, su rostro era diferente. «Don Tian, creo que mi madre no está bien». Me levanté rápido. «¿Qué pasa?» «Está caliente, muy caliente». «Y suda frío». Mi estómago se apretó. Fui al cuarto. Doña Irene estaba acostada, tapada hasta el cuello, temblando. El rostro estaba rojo, suado. Toqué la frente de ella. Estaba hirviendo. «Doña Irene», la llamé. «¿Me está escuchando?» Abrió los ojos despacio. La mirada estaba confusa, lejana. «¡Qué frío!», susurró. «Tiene fiebre», dijo Celia detrás de mí, la voz temblorosa. «Fiebre muy alta». Tomé un trapo limpio, lo mojé en la jícara de agua que había en el cuarto, lo escurrí y se lo puse sobre la frente. El agua se calentó al instante. «Pudo ser insolación», le dije. «Estuvo horas bajo el sol, sin agua. El cuerpo todavía se está reponiendo». «O puede ser infección», completó Celia. Sus pies estaban lastimados, llenos de cortadas. Miré los pies de doña Irene. Celia tenía razón. Estaban vendados, pero se notaba que estaban hinchados. «Tenemos que llevarla con el doctor», dijo Celia, el pánico subiéndole por la voz. «Ahora mismo». Miré hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con furia. Los relámpagos iluminaban la noche a cada rato.
El viento se había llevado una rama grande del árbol del patio. Yo había oído el estruendo. No se puede, le dije. La brecha debe estar anegada, y aunque no lo estuviera, ella no aguanta el viaje en el estado en que se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Respiré hondo, tratando de pensar. El centro de salud más cercano quedaba en Lagoa Seca, 2 horas a caballo en buen tiempo. Con esta tormenta es imposible. El teléfono de la hacienda no funcionaba desde hacía meses. La línea se había cortado en un aguacero y nadie había venido a arreglarla. No teníamos vecinos cerca. No había ayuda. Estábamos solos. Voy a hacer lo que pueda, le dije. Tengo algunos medicamentos aquí, analgésicos, antipiréticos. Voy a darle, a ver si le baja la fiebre. ¿Y si no baja? Miré a Celia. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo estaba sintiendo. Va a bajar, le dije, con una firmeza que no sentía. Todo va a salir bien. Fui al gabinete de la cocina donde guardaba las medicinas. Había muy poco: dipirona, paracetamol, pomada para heridas, gasas. Tomé todo y volví. Le di 2 tabletas a doña Irene con agua. Ella tragó con dificultad. Cambié el paño de la frente, le puse uno más fresco. Celia se quedó al otro lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre. «Mamá, escúchame. Todo va a estar bien. Él te está cuidando. La fiebre se te va a quitar». Doña Irene no respondió. Solo gemía bajito. Nos quedamos ahí. Yo, Celia y doña Irene entre nosotros. La lluvia pegando afuera, el candil temblando con el aire que se colaba por las rendijas, y el tiempo pasando lento, pesado, como si fuera plomo. La fiebre no bajaba. Pasó media hora, 1 hora, 2 horas. Le cambiaba el paño de la frente a cada rato, le daba más agua, más medicina, pero nada cambiaba. Doña Irene seguía ardiendo. «No está haciendo efecto», dijo Celia, la voz quebrándose. «La medicina no funciona. Aún es pronto, necesita tiempo». «¿Y si no da tiempo?». No respondí, porque no tenía respuesta. Celia empezó a llorar bajito. No era un llanto fuerte, dramático. Era un lamento contenido, desesperado, de quien siente que está perdiendo algo que acaba de reencontrar. «No puedo perderla ahora», dijo. «No después de todo. No ahora». Miré a doña Irene. Su respiración estaba demasiado rápida, irregular. El pecho subía y bajaba con esfuerzo. Toqué su pulso, los latidos estaban acelerados. El miedo que yo había estado reprimiendo volvió con fuerza. Estaba empeorando, y yo no sabía qué hacer. La lluvia afuera seguía implacable, golpeando el tejado como tambores de guerra. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el cuarto por fracciones de segundo. Y ahí, en esa cama, entre sábanas viejas y cobijas pesadas, doña Irene luchaba contra algo que yo no podía ver. Celia me miró. Sus ojos pedían algo que yo no podía darle, un milagro. Pero yo no tenía milagros. Solo tenía manos callosas, medicinas débiles y una voluntad desesperada de no dejar morir a esa mujer. No ahí, no ahora, no después de haber estado tan cerca de salvarla. «No se rinda conmigo, doña Irene», le dije bajito, inclinándome cerca de su oído. «Usted aguantó una noche entera en ese camino. Aguantó el sol, la sed, la soledad. Ahora aguante un poquito más. Solo un poquito más». No respondió, pero siguió respirando, y mientras respirara, aún había tiempo. Todavía había esperanza. Contra el tiempo. Las 3 de la mañana. La lluvia había dado una tregua, pero el viento seguía fuerte, silbando en las rendijas de la casa. Yo estaba sentado en la silla junto a la cama, los ojos ardiendo de cansancio, pero sin atreverme a cerrarlos.
Celia se había quedado dormida en el sofá de la sala, exhausta de tanto llorar y rezar. Yo le había dicho que descansara. Alguien tenía que estar entero cuando amaneciera. Doña Irene seguía ardiendo. Había intentado de todo: compresas frías en la frente, en las muñecas, en la nuca. Más medicina, más agua. Nada servía. La fiebre se empeñaba en no bajar. Y lo peor, su respiración estaba cada vez más dificultosa. Chiflaba. Hacía un sonido áspero, como si el aire raspase en su garganta. Me levanté y fui a la ventana. El cielo aún estaba negro, sin estrellas, solo nubes pesadas que lo cubrían todo. Afuera escuché el ruido del agua corriendo. El arroyo que pasaba cerca de la hacienda debía estar crecido, tal vez hasta desbordado. No había cómo salir de ahí. No todavía. Volví a la silla, miré a doña Irene. Su rostro estaba aún más rojo, los labios partidos, la piel hirviendo. Toqué su mano. Estaba seca, demasiado caliente. «Aguanta», susurré. «Solo aguanta hasta que aclare. Mañana te llevo con el doctor. Te lo prometo». No me escuchó. O si lo hizo, no pudo responder. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo el peso del tiempo. Cada segundo parecía una eternidad. Cada respiro de ella parecía que iba a ser el último. Y yo no podía hacer nada más que esperar. Esperar y rezar. No es que yo fuera un hombre de rezos. Hacía años que no pisaba una iglesia. Hacía años que no hablaba con Dios. Pero ahí, en esa madrugada, con la vida de doña Irene escurriéndose entre mis dedos, recé. Recé bajito, con palabras torpes, tratando de acordarme de las oraciones que mi madre me enseñó cuando yo era niño. Padre nuestro, Ave María. Palabras que parecían lejanas, ajenas, pero salieron de todas formas. «Si usted todavía está ahí», le dije hacia arriba, a las vigas del techo, al vacío, «no la deje morir. No aquí, no ahora». Ella solo quería ver a su hija. Eso es todo. No es pedir mucho. El silencio fue la única respuesta. 4 de la mañana. Celia apareció en la puerta del cuarto, los ojos hinchados, el pelo revuelto. «¿Cómo está?» No mentí. «Mal». Entró, se acercó a la cama, tocó el rostro de su madre, retiró la mano rápido. «Dios mío, está que arde». «Lo sé. Tenemos que hacer algo, lo que sea. Ya estoy haciendo todo lo que puedo». «No está siendo suficiente». Su voz salió alta, desesperada. Entendí. No era contra mí el enojo, era contra la situación, contra la impotencia. «Lo sé», dije calmado, «pero es todo lo que tengo». Celia respiró hondo, tratando de controlarse. Se pasó la mano por la cara, se secó las lágrimas que insistían en caer. «Disculpa». No quería gritar. Es que no aguanto verla así». «Yo tampoco». Nos quedamos ahí, los dos, mirando a doña Irene. Se movió de repente, girando la cabeza hacia un lado, gimiendo. Los párpados le temblaban, pero no abrían. «Tiene fiebre muy alta», dijo Celia. «Le puede dar convulsión. Puede...». No dejé que terminara. «No va a pasar. No lo voy a permitir». «¿Y cómo va a impedirlo?». No tenía respuesta para eso, pero tampoco podía quedarse quieto. Me levanté, salí del cuarto, fui a la cocina. Abrí todos los gabinetes, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Tenía té de manzanilla, té de boldo, toronjil. Mi tía Marlene siempre decía que el té curaba casi todo. No sé si lo creía, pero era lo que tenía. Puse agua a hervir. Preparé un té fuerte de manzanilla mezclado con toronjil. Le puse miel. Volví al cuarto con la jarra humeante. «Vamos a intentar esto», dije. Celia miró el té, luego a mí. «¿Cree que sirva?». «No sé. Pero no cuesta intentar». Me senté en la cama, levanté la cabeza de doña Irene despacio, le acerqué la jarra a los labios. El té se escurrió por su boca, por la barbilla. No tragó. «Doña Irene», la llamé más fuerte, «necesita beber, un sorbo, solo uno». Lo intenté de nuevo. Esta vez su garganta se movió. Ella tragó. Poco, pero tragó. «Eso»,
susurró Celia. Un poquito más, mamá. Ándale, tome otro poquito. Logramos darle otros 2 sorbos. El resto se derramó. Pero al menos algo entró. Volví a acostar a doña Irene. Le acomodé la almohada. Su respiración seguía difícil, pero parecía un poco menos áspera. O tal vez era solo mi impresión. Deseo de creer que estaba funcionando. 5 de la mañana. La lluvia regresó, más fuerte que antes. Pegaba al techo con tanta fuerza que pensé que el laminado iba a salir volando. El viento aullaba como animal herido, las ventanas temblaban, y doña Irene seguía ardiendo. Celia había vuelto al sofá, pero no dormía. Se quedaba sentada, abrazada a sus piernas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Yo seguía en la silla, cambiando las compresas, mojándole los labios con agua, sintiendo el pulso para notar los latidos del corazón. Los latidos estaban más débiles. El pánico me subió a la garganta como bilis. No, no podía ser, no después de todo. Doña Irene, la llamé agarrándole la mano. No, usted no se va a rendir ahora. ¿Me escucha? No se va a rendir. No reaccionó. Apreté su mano con más fuerza, como si pudiera pasarle mi energía, como si pudiera sujetarla en este mundo solo con la voluntad. Su hija está aquí, continué, la voz quebrándose. Celia está aquí, esperándola a que mejore. Esperándola para volver a hablar, a abrazarla de nuevo. Usted no se puede ir ahora, no puede. Silencio. Solo su respiración dificultosa. Débil, irregular, y de repente se detuvo. Mi corazón se congeló. ¿Doña Irene? Nada. Doña Irene. Puse mi mano en su pecho. No sentí nada. Acuné mi oído. Silencio. ¡No! Empecé a presionar su pecho con mis 2 manos, como vi hacer a los enfermeros una vez cuando un peón se cayó del caballo. Presionaba, soltaba, rápido, desesperado. ¡Vuelve!, gritaba entre una compresión y otra. ¡Vuelve! Celia apareció corriendo en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vio lo que estaba haciendo y gritó. ¡Mamá! Corrió hacia la cama, agarró la mano de su madre. ¡Mamá, no! ¡No me hagas esto! ¡No ahora! Yo seguí, presionando, contando, 1, 2, 3, 4, presionando, soltando, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Los brazos empezaron a dolerme, el sudor me corría por la cara, pero no paré, no podía parar. ¡Respira!, gritaba. ¡Respira! 15 segundos, 20, 30, nada. Celia estaba llorando, gritando el nombre de su madre, apretándole la mano como si pudiera traerla de vuelta, y entonces un suspiro, débil, pero un suspiro. Paré al instante. Puse mi oído de nuevo en su pecho. Tum, 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 tum. El corazón había vuelto. «Está viva», dije, la voz ronca. «Está viva». Celia sollozó fuerte, cayendo de rodillas junto a la cama. «Gracias a Dios, gracias a Dios». La respiración de doña Irene regresó. Débil, pero regular. El pecho subía y bajaba, despacio, pero subía. Me senté en la silla, las piernas temblándole, el corazón desbocado. Las manos me ardían de tanto presionar, pero no importaba. Estaba viva, todavía estaba viva. Miré por la ventana. El cielo empezaba a clarear. Una luz tenue, grisácea, aparecía en el horizonte. La lluvia había mermado. Se había convertido en una llovizna fina, constante. Tan pronto como pueda, dije, iré a buscar ayuda. Hay un radio viejo en el cobertizo. Veré si puedo hablar con alguien en Lagoa Seca, alguien que pueda traer un doctor. Y si no puede, voy a la fuerza. Llevo a Trovador, abro camino en la brecha, llego a Lagoa Seca aunque tenga que nadar. Celia me miró con los ojos rojos. Gracias. Por todo. Por no haberse rendido con ella. Yo no sé rendirme, dije, y me di cuenta de que era cierto. Me quedé un rato más ahí, solo observando. La fiebre de doña Irene parecía haber bajado un poco. No mucho, pero lo suficiente para que ya no estuviera en peligro inminente. La respiración estaba más tranquila, el rostro menos rojo.
Cuando amaneció por completo, salí de la casa y fui al cobertizo. La brecha estaba inundada, llena de lodo, con ramas caídas y piedras rodadas. Pero lo peor ya había pasado. Se podía salir. El radio viejo estaba cubierto de polvo. Lo encendí. Chiflaba. Moví las frecuencias hasta encontrar el canal de la Comandancia de Policía de Lagoa Seca. «Aquí Sebastián de la Hacienda Buena Esperanza», dije en el micrófono. «Tengo una emergencia. Una mujer con fiebre alta. Necesito un doctor. Urgente». Chiflido. Luego una voz. «Recibido, don Tion. Mandaremos al doctor. Espere». Apagué el radio y respiré hondo. La ayuda venía en camino. Volví a la casa. Doña Irene seguía dormida. Celia se había acostado a su lado en la cama, sosteniendo la mano de su madre. «Ya llamé al doctor», dije. «Debería llegar en unas horas. ¿Aguantará?» Miré a doña Irene. El pecho subiendo y bajando, el rostro que ahora parecía en paz. «Sí aguantará», dije. «Es fuerte, más fuerte de lo que parece». Y mientras el sol nacía afuera, tímido, abriéndose paso entre las nubes, entendí una cosa. A veces salvar a alguien no es una sola cosa. Son muchas cosas pequeñas. Un sorbo de agua, una compresa fría, una mano sosteniendo, una voz llamando de vuelta. Es no rendirse cuando todo te dice que te rindas. Es creer que todavía hay tiempo. Incluso cuando parece que el tiempo se acabó. El camino imposible. El doctor no llegó en unas horas. Pasó toda la mañana, pasó el mediodía y nada. Intenté llamarle por el radio de nuevo, pero solo daba estática. La línea debió caerse con la tormenta, o el radio se había dañado del todo. No importaba, el resultado era el mismo. Estábamos solos de nuevo. Doña Irene había mejorado un poco después del susto de la madrugada. La fiebre había bajado. La respiración se había vuelto más regular. Incluso había abierto los ojos por unos minutos. Reconoció a su hija, susurró algunas palabras. Celia había llorado de alivio. Yo también sentí que un peso se me quitaba del pecho. Pero la mejoría no duró. Cerca de las 2 de la tarde, la fiebre regresó, más alta que antes. Doña Irene empezó a temblar de nuevo, a sudar frío, a gemir bajito. Sus pies, que yo le había vuelto a vendar por la mañana, estaban hinchados, rojos, con vetas oscuras subiendo por las piernas. Infección. Se estaba propagando. Celia también lo vio. Su rostro se puso pálido. «Esto no es bueno», dijo con la voz temblándole. «Esto es muy malo. Yo lo sabía. Infección en la sangre. Sepsis. Ya había visto morir a un peón por eso años atrás». Empezó con una cortada en el pie, tardó en curarse, y cuando se dio cuenta, el veneno se lo había apoderado. 2 semanas después, estaba bajo tierra. «El doctor no viene», dijo Celia, volteándose hacia mí. «Ya no podemos esperar. Tenemos que llevarla ahora». Miré por la ventana. La brecha seguía en mal estado. Había dejado de llover, pero el suelo estaba empapado, lleno de lodo, con charcos enormes. El arroyo que cortaba la carretera principal debía seguir crecido. «Es peligroso», dije. «La brecha está terrible. Si intentamos cruzar con ella así, ¿y si no lo intentamos?». Celia me interrumpió. «¿Qué pasa?». No necesité responder. Las dos lo sabíamos. Respiré hondo. Miré a doña Irene, tendida en la cama, ardiendo en fiebre, su cuerpo luchando contra algo que no podía ver, pero que la estaba venciendo. «Voy a preparar a Trueno», dije, «y voy a ver si armo una camilla improvisada en la montura. Algo para que no se caiga. Yo voy contigo». «No, usted se queda. Si no regresamos antes de que anochezca, intente pedir ayuda por radio otra vez. O váyase caminando hasta el rancho de Joaquín, al otro lado del potrero. Él tiene camioneta. Puede ayudar. Pero...». «Celia», dije, firme, «necesito ir rápido. Solo es más fácil. Confía en mí». Ella dudó, pero asintió. Salí corriendo al cobertizo. Agarré cuerdas, lonas, madera,
Improvisé una especie de asiento amarrado a la silla de Trueno, con soporte en la espalda y a los lados. No era cómodo, pero iba a sujetarla. Tenía que sujetarla. Volví a la casa. Celia ya le había puesto ropa seca a su madre. La había envuelto en una cobija gruesa. Juntos cargamos a doña Irene hasta el patio. Estaba consciente pero confundida, los ojos abiertos pero sin foco. La llevaremos con el doctor, le dije cerca del oído. Aguante un poquito más, solo un poquito más. Ella emitió un sonido que pudo ser un sí. Me subí primero a Trueno, me acomodé en la silla. Celia me ayudó a colocar a doña Irene detrás de mí, sentada en la camilla improvisada. Amarré las cuerdas a su alrededor, pasándolas por los hombros, la cintura, las piernas. Apreté bien, pero sin exagerar. Ella gimió cuando la cuerda se tensó, pero no protestó. «Listo», dije. «Celia, sujétela un segundo mientras ajusto». Acomodé la posición, probé si estaba firme. Lo estaba. No se iba a caer. Aunque Trueno tropezara, ella quedaría sujeta. «Vayan con Dios», dijo Celia, los ojos llenos de lágrimas otra vez. «Regresamos», dije, «con doctor y todo». Toqué a Trueno y salimos por el portón. El primer tramo del camino estaba feo, pero se podía pasar. Barro hasta las pezuñas del caballo, hoyos llenos de agua, piedras sueltas. Trueno iba lento, probando el suelo antes de cada paso. Yo sujetaba las riendas con una mano y con la otra sostenía a doña Irene, impidiendo que se inclinara hacia un lado. «Aguántese ahí, doña Irene», le decía a cada rato. «Ya vamos. Pronto tendrá un doctor esperándola». Ella no respondía, solo gemía bajito, la cabeza cayendo hacia adelante. 15 minutos después llegamos al arroyo. Se me hundió el estómago. El agua se había desbordado. El camino estaba cubierto, no se veía el suelo, solo agua lodosa, corriendo rápido, llevando ramas, hojas, todo lo que encontraba a su paso. El vado, que normalmente tenía medio metro de profundidad, ahora parecía un río. Bajé de Trueno despacio, cuidando de no desestabilizar a doña Irene. Amarré las riendas a un tronco y fui hasta la orilla del agua. Tomé un palo largo y lo metí en la corriente, tanteando la profundidad. El palo se hundió hasta la mitad, 1 metro. Quizás 1,5 metros en el centro. Trueno era alto, pero no tanto. Si entraba muy profundo, el agua le pasaría de la panza. Lo arrastraría. Y doña Irene, amarrada a la silla, la miré. La cabeza le colgaba a un lado, los ojos cerrados, la respiración débil. Cada segundo que pasaba era un segundo menos. No había opción. Volví al caballo, desaté las riendas. Monté con cuidado, acomodando a doña Irene de nuevo. «Trueno», le dije, pasándole la mano por el cuello. «Tendrás que confiar en mí, viejo, y yo tendré que confiar en ti». Lo toqué para que avanzara. Lento. Las patas delanteras entraron al agua. Trueno dudó, pero obedeció. Un paso más. Otro más. El agua subió hasta su rodilla, hasta la barriga. La corriente lo jaló. Trueno relinchó, asustado. Yo sujeté firme las riendas. «Tranquilo, despacio, puedes, un paso más». El agua ahora le daba en la bota, fría, fuerte, intentando arrastrarnos. Trueno luchaba contra la corriente, los músculos tensos, las patas resbalando en las piedras del fondo. Me incliné hacia adelante, intentando quitarle peso a la parte de atrás. Doña Irene estaba completamente empapada ya, la cobija pesada por el agua. Estábamos casi a la mitad. Fue entonces cuando Trueno pisó en falso. La pata trasera se le resbaló. Perdió el equilibrio. Por un segundo pensé que íbamos a caer. Todos. Al agua. A la corriente. Sin retorno. Pero Trueno se recuperó. Empujó con las patas, encontró apoyo, se impulsó hacia adelante. 3 pasos más. 4. 5. El agua comenzó a bajar, hasta la panza, hasta la rodilla, hasta la pezuña, y entonces tierra firme. Salimos del otro lado. Detuve al caballo, respirando agitado.
el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Miré hacia atrás. El agua seguía corriendo, indiferente. Casi nos lleva, casi. Pero no lo hizo. Me giré a ver a doña Irene. Estaba empapada, temblando, pero aún sujeta a las cuerdas, aún respirando. Seguimos aquí, dije, más para mí que para ella. Seguimos aquí. Toqué a Trueno de nuevo, ahora más rápido. Lo peor había pasado. El camino de ahí en adelante era mejor. Menos lodo, menos hoyos. Trueno galopaba, las patas golpeando firme en el suelo. Yo sostenía a doña Irene con un brazo, las riendas con el otro, y rezaba. Rezaba para que llegáramos a tiempo, rezaba para que ella aguantara, rezaba para que todo esto no fuera en vano. Lagoa Seca apareció en el horizonte después de casi una hora. El pueblo nunca se había visto tan hermoso, tan vivo, tan lleno de esperanza. Pasé directo por las casas, directo por la gente que se detenía a ver, directo hasta el centro de salud, al final de la calle principal. Detuve a Trueno frente a la puerta. Prácticamente salté de la silla. ¡Auxilio!, grité. ¡Necesito un doctor! ¡Ahora! La puerta se abrió. Una enfermera salió corriendo, seguida por el doctor Alencar, el médico viejo que atendía a todos en el pueblo. ¿Qué pasó?, preguntó. Fiebre alta, infección en los pies, casi se muere de madrugada. Está empeorando. Él miró a doña Irene, aún amarrada a la silla. Su rostro se puso serio. Tráigala adentro, rápido. La enfermera me ayudó a desatar las cuerdas. Juntos cargamos a doña Irene dentro del puesto. La pusimos en una camilla. El doctor Alencar comenzó a examinarla rápido, profesional. Tomó estetoscopio, termómetro, miró los pies de ella. Infección grave, dijo. Necesita antibiótico, suero. Ahora. La enfermera corrió a buscarlo. Yo me quedé ahí parado, empapado, sucio de lodo, temblando de cansancio y miedo, solo mirando. ¿Ella va a estar bien?, logré preguntar. El doctor Alencar me miró. Sus ojos eran honestos, cansados, pero honestos. Llegó a tiempo, dijo. 1 hora más, tal vez, ni eso. Pero llegó a tiempo. Las piernas me fallaron. Me apoyé en la pared para no caer. Llegamos a tiempo. 3 palabras que valían más que cualquier otra cosa. La enfermera regresó con la medicación. El doctor Alencar aplicó todo. Ajustó el suero, cubrió a doña Irene con cobertores limpios y secos. Se quedará internada aquí unos días, dijo. Pero va a sobrevivir. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí cómo el peso finalmente se despegaba de mis hombros. Gracias, dije. Gracias, doctor. No me lo agradezca. Agradézcase a usted mismo por no haberse rendido, por haber cruzado ese arroyo a pesar de la corriente. Mucha gente se habría regresado. No había cómo regresar, dije. No podía dejarla morir. Puso su mano en mi hombro. Y no lo hizo. Me quedé ahí un rato más, solo mirando a doña Irene dormida en la camilla, ahora limpia, medicada, a salvo. Su respiración estaba tranquila, el rostro menos rojo. Iba a estar bien, iba a vivir. Salí del puesto despacio, como si estuviera soñando. Trueno estaba afuera, comiendo pasto que alguien le había dado. Le pasé la mano por el cuello. Buen trabajo, viejo. Usted también la salvó. Bufó, como diciendo que era solo su obligación. Monté y regresé por el camino. Esta vez más despacio, sin prisas. La misión estaba cumplida. El arroyo seguía crecido, pero yo ya sabía el camino. Sabía dónde pisar, dónde no pisar. Trueno cruzó con cuidado, pero con confianza. Cuando llegué al rancho, el sol ya se estaba ocultando. Celia estaba sentada en el porche esperando. Cuando me vio, saltó de un brinco. ¿Y bien?, gritó antes de que yo bajara del caballo. Está viva, está en el puesto. El doctor dijo que va a estar bien. Celia comenzó a llorar. Esta vez, lágrimas de alivio puro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bajé del caballo, llevé a Trueno al corral, le quité la silla mojada, le di agua y concentrado. Descansa ahora.
le dije. Te lo mereces. Cuando regresé a la casa, Celia había preparado café. Nos sentamos en el porche en silencio, tomando café negro y caliente. El cielo estaba limpio ya, lleno de estrellas. El viento se había ido. La tormenta había pasado. «Usted es un héroe», dijo Celia de repente. «No lo soy», respondí. «Soy solo un hombre que no sabe rendirse». Ella sonrió. «Entonces el mundo necesita más hombres así». Nos quedamos ahí, en el porche, viendo el cielo oscurecer por completo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo que realmente importaba, algo que se quedaría, algo que valía la pena. Lo que queda. 3 días después regresé a Lagoa Seca. Le había dejado a Celia quedarse en el puesto con su madre. No quiso separarse, y lo entendí. Volví solo al rancho, cuidé de los animales, arreglé los estragos de la tormenta, reparé lo que se había roto. La rutina regresó, sol saliendo, sol poniéndose, trabajo de sol a sol. Pero algo había cambiado. La casa ya no estaba callada de la misma manera, aún estaba vacía, aún solo yo estaba dentro. Pero el silencio era diferente, menos pesado. Como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada y hubiera dejado entrar el aire. Cada noche, antes de dormir, pensaba en doña Irene. Me preguntaba si estaría mejor, si la fiebre había vuelto, si la infección había sanado. Me encontraba mirando el cuarto de visitas, esperando verla ahí, acostada, descansando. Pero el cuarto estaba vacío. Las sábanas lavadas y dobladas, todo en su lugar. Al tercer día no aguanté más, enjaecé a trueno y fui a Lagoa Seca. El centro de salud estaba tranquilo cuando llegué. 2 mujeres esperaban en la recepción, un niño jugaba en el suelo. La enfermera me vio y sonrió. «Don Tiao, ¿vino a ver a doña Irene?» «Vine. ¿Cómo está?» «Mucho mejor. La fiebre pasó. La infección está controlada. El doctor Alencar dijo que mañana puede ser dada de alta». El pecho se me llenó de alivio. «¿Puedo verla?» «Puede. Está en el cuarto del fondo». Crucé el pasillo estrecho, pasé por el saloncito de curaciones, llegué a la puerta del cuarto. Toqué levemente. «Entre». La voz de Celia vino de adentro. Abrí la puerta. El cuarto era pequeño, con 2 camas, una ventana que daba al patio trasero. Doña Irene estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, vistiendo una camisola limpia. El rostro aún estaba delgado, pero tenía color. Los ojos estaban vivos. Cuando me vio, ella sonrió. «Don Tiao». «Doña Irene», dije, quitándome el sombrero, «vine a saber cómo está usted». «Viva», respondió ella. «Gracias a usted». Celia se levantó de la silla junto a la cama. «Voy por agua», dijo, buscando la manera de dejarnos solos. «Vuelvo enseguida». Me quedé parado ahí sin saber bien qué hacer con las manos. Doña Irene señaló la silla. «Siéntese». Me senté. Estuvimos en silencio un momento, un silencio bueno, sin prisas. «El doctor Alencar me contó», dijo doña Irene. «Me contó que usted cruzó el arroyo crecido, que casi pierde al caballo, que arriesgó la vida. Hice lo que tenía que hacer». «No, usted hizo mucho más que eso». Ella extendió la mano. Dudé, luego la tomé. La mano de ella estaba caliente ahora, viva. «Usted me salvó 2 veces», continuó, la voz entrecortada. «Una vez en el camino, otra vez en su casa. Y no me debe nada, no me conoce, no tiene ninguna obligación conmigo». «No se necesita obligación para ayudar a alguien», dije. «No, pero se necesita corazón, y usted lo tiene. Tiene un corazón enorme, don Tiao, aunque intente esconderlo». Desvié la mirada, incómodo. No estaba acostumbrado a eso, a los elogios, a la gratitud. «Usted vive solo, ¿verdad?», preguntó ella más bajo. «Vivo solo». «¿Desde hace cuánto?» «8 años». «Demasiado tiempo». La miré. Sus ojos estaban vidriosos. «Yo también viví sola después de que mi esposo murió».
dijo ella. 5 años sola en esa casa. Creí que era mejor así, que nadie me necesitaba, que yo no necesitaba a nadie. Pero estaba equivocada, don Tiao. Uno siempre necesita a alguien, siempre. Sus palabras me pegaron fuerte en el pecho. Me acostumbré, dije, la voz saliendo más baja de lo que quería. A la soledad, al silencio. ¿Se acostumbró o se rindió? La pregunta quedó suspendida en el aire. Pesada, verdadera. No respondí, no sabía cómo. Cuando estaba en ese camino, continuó doña Irene, esperando morir, me puse a pensar. Pensando en todo lo que no hice, en todas las veces que me quedé callada cuando debía haber hablado, en todas las veces que elegí estar sola cuando pude haber elegido estar con alguien, y pensé, si muero aquí ahora, moriré arrepentida. Ella me apretó la mano. Pero entonces apareció usted y me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad de arreglar lo que hice mal, de estar con mi hija de nuevo, de no morir sola. ¿Y sabe qué me di cuenta, don Tiao? ¿Qué? Que la vida siempre da una segunda oportunidad, pero uno necesita aceptarla, necesita elegir no rendirse. Sentí un nudo en la garganta, un nudo viejo, duro, que había estado ahí por años. No sé si puedo, dije, y la voz se me quebró. Sí puede. Lo vi cuidándome. Vi la forma en que me sujetó la mano cuando estuve a punto de irme. Vi la forma en que luchó. Usted no es un hombre que se rindió, don Tiao. Es un hombre que tiene miedo. Y eso es diferente. Cerré los ojos, respiré hondo. Sentí las lágrimas quemando, pero no dejé que cayeran. Mi esposa, cuando murió, pensé que se había ido todo lo que importaba. Creí que no quedaba nada. Pero quedó usted, dijo doña Irene, firme. Y usted importa, para el mundo, para mí, para Celia, para el próximo que necesite ayuda y lo encuentre en el camino. Abrí los ojos. Ella me estaba mirando con una intensidad que dolía. No desperdicie ese corazón grande que tiene, dijo. No deje que muera junto con quien ya se fue, porque hay gente viva que lo necesita, hay gente que lo va a necesitar todavía. No pude aguantar más. Una lágrima se deslizó, después otra. La limpié rápido con el dorso de la mano, avergonzado. Doña Irene sonrió, una sonrisa triste, pero llena de cariño. Está bien llorar, don Tiao. Está bien sentir. Está bien estar vivo. Celia regresó en ese momento, cargando un vaso de agua. Se detuvo en la puerta al ver mi cara, pero no dijo nada. Solo puso el vaso en la mesita y salió de nuevo, discreta. Me quedé ahí un rato más, sujetando la mano de doña Irene, dejando que sus palabras se asentaran. Palabras que necesitaba escuchar. Palabras que quizás había estado esperando por 8 años. Cuando me levanté para irme, embora ella me chamó. Don Tiao, virei. Gracias por enseñarme que vale la pena no rendirse. Usted es quien me enseñó eso, le dije. Yo solo estaba haciendo mi chamba. Usted es quien luchó. Luchamos juntos, ella corrigió. Y por eso ganamos. Salí del puesto con el corazón distinto, más ligero, más abierto, como si algo que había estado preso por años finalmente se hubiera soltado. Monté a rayo y regresé por el camino. El sol estaba alto, el cielo despejado, el aire cálido pero agradable. El matorral estaba verde después de la lluvia. Los pajaritos cantaban y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de eso. Me di cuenta de la vida pasando a mi alrededor, de las flores amarillas que habían brotado a la orilla del camino, del canto del churea a lo lejos, del olor a tierra mojada, del azul del cielo sin nubes. Había pasado tanto tiempo solo sobreviviendo que había olvidado vivir. Pero doña Irene me lo había recordado. Me había recordado que todavía había tiempo, que todavía había opción, que todavía había algo que dar, algo que sentir, algo que ser. Cuando llegué a la hacienda, los perros vinieron a recibirme.
Les di unas palmadas, les hablé, les di de comer. Fui al corral, saludé al ganado, revisé el agua, fui a la huerta, quité malas hierbas, regué las plantas, todo igual. Pero al mismo tiempo, todo diferente, porque yo era diferente. Entré a la casa cuando el sol empezaba a bajar, encendí el candil o farol, preparé café, me senté en el porche, miré el atardecer pintando el cielo de naranja, rosa, morado, colores que siempre habían estado ahí, pero que yo había dejado de ver. Pensé en Marlene. Por primera vez en años, pensé en ella sin dolor, solo con nostalgia. Nostalgia buena, nostalgia de quien amó y fue amado, nostalgia de quien vivió junto y dejó marcas que nunca desaparecerán. Pero también pensé que ella no querría que pasara el resto de mi vida solo, encerrado, con miedo de sentir de nuevo. Ella querría que yo viviera. Y tal vez, solo tal vez, era hora de empezar. Los perros se acostaron a mis pies. El viento sopló suave. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, hasta cubrir todo el cielo. Y ahí, sentado en ese porche viejo, en medio de la nada, rodeado de silencio, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Paz. No era felicidad todavía. No era alegría. Pero era un comienzo. Era la puerta abriéndose. Era la luz entrando. Era la vida volviendo, despacio, como la lluvia que moja la tierra seca y hace brotar lo que todo el mundo creía que se había muerto. Respiré hondo, miré al cielo, y por primera vez en 8 años, di gracias por estar vivo, por haberme detenido en ese camino, por haber tomado esa mano, por haber cruzado ese arroyo, por haber luchado, por no haberme rendido. Y al agradecer, me di cuenta de que doña Irene tenía razón. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero uno tiene que aceptarla, tiene que elegir no rendirse, tiene que elegir vivir. Y ahí, en esa noche estrellada, tomé esa decisión. Elegí vivir de nuevo. Cuando el silencio encuentra la vida. Una semana después, doña Irene y Celia volvieron para despedirse. Estaba en el corral cuando vi el polvo levantarse en el camino. Una carreta jalada por un caballo viejo, yendo despacio. Dejé lo que estaba haciendo y fui hacia la cerca. Celia venía guiando. Doña Irene sentada al lado, envuelta en un arrebozo o manta a pesar del calor. Cuando la carreta se detuvo, bajé y ayudé a las dos a bajar. Doña Irene estaba diferente. Aún delgada, aún frágil, pero de pie, caminando, viva. «Vine a despedirme», dijo, «antes de irme del todo». «¿Se van?» «Nos vamos», respondió Celia. «Mi mamá se va a vivir conmigo ahora. Ya arreglamos todo. Cerramos su casa allá en el rancho. De aquí en adelante, ella se queda conmigo, donde puedo cuidarla, donde no estará sola». Miré a doña Irene. Ella sonreía. Una sonrisa tranquila, de quien había encontrado el lugar correcto. «Qué bueno», dije, y era verdad. «Qué bueno que usted ya no estará sola». «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Seguirá solo aquí?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero esta vez no evadí. «No sé», respondí, «pero no de la misma manera. No como antes». Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Le traje algo para usted», dijo doña Irene, buscando en la bolsa vieja que cargaba. Sacó un paquetito, hecho con tela de saco amarrada con un cordel. No es gran cosa, pero quería que lo tuviera. Tomé el bulto. Lo abrí despacio. Dentro había un rosario, viejo, de madera oscura, con las cuentas gastadas de tanto uso. «Era de mi esposo», dijo. «Él cargaba este rosario en el bolsillo todos los días. Decía que daba suerte, que protegía. Cuando murió, lo guardé. Pero creo que quien necesita protección ahora es usted, doña Irene. Yo no puedo aceptar esto». «Sí puede», me interrumpió, firme. «Y lo aceptará, porque cuando uno salva una vida,
se vuelve responsable de ella de alguna manera. Y ahora yo me siento responsable de la suya. Así que lleve este rosario y cada vez que lo mire, recuerde, la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en soledad. Cerré la mano alrededor del rosario. Las cuentas aún estaban tibias, como si guardaran el calor de todas las manos que las habían sostenido. Gracias, dije, la voz ronca. Celia se acercó también. Usted cambió nuestra vida, don Tiao. Lo cambió todo. Mi mamá está viva gracias a usted. Y yo aprendí que no puedo dejar que el tiempo pase. No puedo dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, porque mañana puede que no llegue. Ustedes también cambiaron la mía, dije, y me di cuenta de que era verdad. Me recordaron cosas que había olvidado. Nos quedamos ahí un rato más, conversando sobre cosas pequeñas, sobre el clima, sobre la hacienda, sobre sus planes en Lago Seco. Celia contó que iba a sembrar una huerta para su madre, que le iba a enseñar a tejer de nuevo, que pasarían las tardes en el porche conversando. Vida sencilla, pero vida que valía la pena. Cuando llegó la hora de irse, doña Irene me abrazó. Un abrazo apretado, fuerte, que no encajaba con ese cuerpo encogido. «No deje de vivir, don Tiao», susurró en mi oído. «Prométamelo». «Lo prometo». Se apartó, me miró a los ojos para asegurarse de que era verdad. Vio lo que tenía que ver y asintió. Celia también me abrazó. «Si un día necesita algo», dijo, «cualquier cosa, solo venga. Nuestra puerta siempre estará abierta para usted». Sé que sí. Ayudé a las dos a subir a la carreta. Celia tomó las riendas, chasqueó la lengua. El caballo empezó a andar. Me quedé ahí parado viendo cómo la carreta se alejaba por el camino de tierra. Doña Irene se dio la vuelta y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Seguí mirando hasta que el polvo se asentó y ellas desaparecieron en la curva. Después volví al patio. Los perros vinieron a hacerme compañía. Rayo resopló desde el corral. Las gallinas picoteaban cerca de la cerca. Todo igual, pero al mismo tiempo, nada igual. Entré a la casa, fui al cuarto de huéspedes. La cama estaba tendida, las sábanas oliendo a sol. Miré el cuarto vacío y ya no sentí ese apretón en el pecho. Ya no sentí el vacío pesado de antes. Sentí posibilidad. Sentí que ese cuarto podía ser ocupado de nuevo. No por doña Irene, sino por alguien, algún día. Cuando fuera el momento correcto, fui a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí había una foto. La última foto que me había tomado con Marlene, unos meses antes de que falleciera. Estábamos en el porche, ella sentada, yo de pie al lado. Ella sonreía, yo también. Tomé la foto y la miré por un buen rato. Miré su rostro, sus ojos llenos de vida, la sonrisa que amaba. Y por primera vez en 8 años pude mirar sin sentir solo dolor. Sentí amor, nostalgia, gratitud. Pero también sentí que estaba bien dejar ir. Estaba bien seguir adelante. «Gracias», le dije a la foto, «por todo, por todos los años, por haberme enseñado a amar. Pero ahora necesito aprender a vivir de nuevo. Y sé que usted lo entiende. Sé que usted querría eso». Puse la foto de vuelta en el cajón. No la escondí. No la tiré. Solo la guardé. En el lugar correcto. En el pasado que merecía ser recordado, pero que ya no tenía que dominar el presente. Salí de la casa y fui al porche. Me senté en el banco de madera y miré al horizonte. El sol empezaba a descender, pintando el cielo de esa forma que solo el interior de México pinta. Naranja intenso, rosa vibrante, morado profundo. Puse la mano en el bolsillo y saqué el rosario que doña Irene me había dado. Pasé los dedos por las cuentas gastadas, una por una, y mientras lo hacía, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en el camino de tierra donde la encontré.
en el hilo del tiempo que hizo que pasara por ahí en ese momento exacto, unos minutos antes, unas horas después, y no la habría visto. Y doña Irene habría muerto sola, olvidada, sin haber vuelto a ver a su hija. Pero yo pasé, y ella vivió, y de alguna forma misteriosa, inexplicable, ese encuentro había salvado a los dos, porque no solo era ella quien se moría en ese camino, yo también lo estaba, despacio, en silencio, secándome por dentro como el pastizal en tiempo de sequía. Pero doña Irene me había regado de vuelta, me había mostrado que todavía había vida dentro de mí, que todavía había propósito, que todavía había razón para despertar cada día y seguir adelante. No se trataba de ser héroe, nunca fue así. Se trataba de ser humano, de ver a alguien necesitando ayuda y no dar la espalda, de tomar la mano de quien se está cayendo, de luchar por el otro cuando el otro ya no tiene fuerza para luchar. Yo había hecho eso por ella. Y sin saberlo, ella había hecho por mí también. Los perros se acostaron a mis pies. El viento sopló suave. Y ahí, en ese silencio que ahora ya no pesaba, entendí. Entendí que la soledad no era destino, era elección. Entendí que el luto no tenía que durar para siempre, que era posible guardar el amor sin cargar el dolor. Entendí que la vida no había terminado cuando Marlene murió, solo había cambiado. Y ahora, después de 8 años, estaba cambiando de nuevo, para mejor. Miré al cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Si hay un plan en todo esto, dije hacia arriba, a las vigas, al infinito, gracias por ponerla en mi camino, por darme la oportunidad de hacer la diferencia, por recordarme que todavía estoy vivo. El viento fue la única respuesta, pero fue suficiente. Me quedé ahí hasta que el cielo se oscureció por completo, hasta que el manto de estrellas cubrió todo, y cuando finalmente me levanté para entrar, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que mañana sería diferente, de que el futuro no tenía que ser solo repetición del pasado, de que todavía había tiempo para cosas buenas, para encuentros importantes, para vidas que se cruzan y se salvan mutuamente. Apagué los candiles, cerré la puerta con llave. Me acosté, pero antes de cerrar los ojos, sujeté el rosario de nuevo, apreté las cuentas en mi mano y di gracias. Di gracias por el camino de tierra, por la mujer a la orilla, por el arroyo crecido, por la tormenta, por el miedo, por la lucha, porque todo eso me había traído hasta aquí, hasta este momento, donde finalmente entendía que salvar una vida no era solo sacar a alguien del peligro, era devolverle el sentido, era devolverle la esperanza, era devolverle las ganas de continuar, y doña Irene había hecho eso por mí tanto como yo lo había hecho por ella. 3 meses después, estaba en la huerta cuando escuché la voz. «¡Don Tiao!». Me levanté. Era la dueña de la tiendita del Lago Seco, saludando desde la cerca. «Hay una carta para usted». Carta. Hacía años que no recibía una carta. Fui a la cerca, limpié mis manos en el pantalón, tomé el sobre. Papel fino, letra cuidada. La abrí ahí mismo. «Querido Don Tiao, escribo esta carta para contarle una novedad. Mi mamá cumplió 70 años la semana pasada. Hicimos una fiesta pequeña aquí en casa, con pastel, con vela, con gente que ella ama. Ella se rió todo el día, bailó, contó historias. ¿Y sabe de qué habló más? De usted. Habló de cómo usted apareció cuando ella ya se había rendido, de cómo usted no siguió de largo, de cómo usted luchó por ella como si fuera familia. Mi mamá está bien, Don Tiao, está viva, está feliz, y todo esto gracias a usted. Escribo también para decirle algo. Usted no solo la salvó a ella, me salvó a mí también, porque me enseñó que no se puede esperar para demostrar afecto, que no se puede dejar para después, que la vida sucede ahora, no mañana. Gracias, desde el fondo de mi corazón. Un abrazo, Celia y doña Irene.
Doblé la carta despacio, la guardé en el bolsillo y sonreí. Sonreí porque ellas estaban bien, porque la lucha había valido la pena, porque doña Irene había llegado a los 70 años cuando pudo haber muerto a los 69 en ese camino de tierra. Y sonreí porque yo también estaba bien, distinto, transformado, pero bien. Volví a la huerta, seguí sembrando, y mientras hundía las manos en la tierra, pensé en lo extraña que es la vida. Cómo un encuentro de unos minutos puede cambiarlo todo. Cómo una mano extendida puede salvar más que una vida. Puede salvar un destino entero. Cómo a veces uno necesita salvar a alguien para salvarse a sí mismo también. El sol brillaba fuerte. El cielo estaba despejado. Y ahí, en esa hacienda en medio de la nada, en el interior más profundo de México, un hombre que había aprendido a vivir con el silencio, finalmente había encontrado la vida de nuevo. No una vida ruidosa, no una vida llena de gente, sino una vida con sentido, una vida donde cada día importaba, donde cada encuentro era una oportunidad, donde cada mano extendida era una elección de no rendirse. Y eso, al final de cuentas, era todo, era más que suficiente. Era lo que hacía valer la pena despertar cada día, montar al caballo y seguir por el camino de tierra. Porque nunca se sabe quién está esperando en la curva. Nunca se sabe quién necesita ser encontrado. Y nunca se sabe quién va a salvar a quién. A veces uno piensa que está salvando a alguien, pero al final descubre que fue salvado también. Y así es como la vida continúa. Así es como el silencio encuentra la vida, y así es como dos extraños se vuelven la razón del otro para no rendirse. 2 años después, la hacienda había cambiado. No de la forma que alguien de afuera notaría de inmediato. Seguía siendo la misma tierra rojiza, el mismo pasto seco en época de estiaje, la misma cerca vieja que yo arreglaba cuando se rompía. Pero había cambios. Pequeños, importantes. La huerta estaba más grande. Había sembrado tomate, lechuga, col, chile, más de lo que podía consumir solo. El excedente lo llevaba al lago seco cada semana. Lo repartía entre los que lo necesitaban. Doña Alcira de la tiendita, don Raimundo que vivía solo con sus nietos, la familia de José el carpintero que tenía más bocas que alimentar que dinero en el bolsillo. El porche tenía sillas nuevas, 3 en vez de una, porque de vez en cuando aparecía gente. Celia y doña Irene venían a visitarme una vez al mes, siempre trayendo pan dulce, siempre quedándose a tomar café. El doctor Alencar había venido 2 veces, interesado en las hierbas medicinales que yo cultivaba. Y estaba el padre Augusto, que aparecía sin avisar para platicar sobre la vida, sobre Dios, sobre el sentido de las cosas. Yo ya no era el hombre que vivía encerrado en el silencio. Había aprendido a abrir la puerta. En esa mañana del sábado me levanté temprano como siempre. Pero en lugar de ir directo al campo, me quedé en la terraza tomando café despacio, viendo el sol asomar. Trovador estaba en el corral, los perros dormitando a mis pies, todo en calma. Fue entonces cuando escuché el ruido del motor. Una camioneta vieja apareció en el camino levantando terral. Se detuvo frente al portón. Un hombre bajó, sombrero en mano, camisa de cuadros, cara de quien había dormido mal. «¡Buenos días!», gritó. «¿Esta es la hacienda del señor Sebastián?» «Así es», respondí poniéndome de pie. «¿En qué puedo ayudarle?» El hombre se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el pelo sudado. «Me dijeron en el pueblo que usted es hombre de confianza, que ayuda a quien lo necesita». «¿Quién le dijo eso?» «Todos. La gente de allá de Lagoa Seca habla mucho de usted». Me quedé un poco desconcertado. No sabía que mi nombre circulaba tanto. «¿Necesita algo?» Él vaciló, como si no supiera por dónde empezar. «Es mi hijo. Tiene 12 años. Estaba jugando en el pastizal de mi suegro, por las cercanías de Tocantins, y se cayó en un pozo viejo. Logramos sacarlo, pero se lastimó la pierna. Se lastimó bien feo.
Y ahora no quiere salir de casa, no quiere jugar, no quiere nada. Solo está acostado, con miedo. Lo llevó al doctor. Lo llevé. El médico dijo que no se rompió nada, que va a sanar. Pero el niño no lo cree. Piensa que no volverá a caminar bien, que su vida se acabó. El hombre se secó los ojos con el dorso de la mano. Ya no sé qué hacer. Le hablo, pero no me escucha. Entonces recordé que la gente en el pueblo habla de usted. Dicen que usted tiene un don con la gente lastimada, que entiende de dolor, y pensé, quizás usted podría hablar con él, darle un consejo, algo. Miré al hombre. Vi la desesperación en sus ojos. El desespero de un padre que no sabe cómo ayudar a su hijo. ¿Dónde viven? Cerca del poblado de Santa Cruz. Como a 3 horas de aquí. 3 horas, ida y vuelta, 6 horas de camino. Podría haber dicho que no. Podría haber dicho que tenía pendientes, que estaba ocupado, que no era mi obligación. Hace 2 años lo hubiera dicho, hubiera cerrado la puerta, vuelto al trabajo y olvidado. Pero hoy... Permítame ensillar a mi caballo, le dije. Voy con usted. El rostro del hombre se iluminó. ¿De verdad? ¿Usted va a ir? Sí, voy. El camino a Santa Cruz era largo y caluroso. Seguía la camioneta montado en trovador, manteniendo un paso firme. El hombre, que me dijo que se llamaba Gilberto, iba despacio para no dejarme atrás, levantando un polvo rojo que se pegaba a la piel. Mientras cabalgaba, pensé en doña Irene, en cómo la habían encontrado a la orilla del camino, lastimada, derrotada, y en cómo un gesto simple lo había cambiado todo. Quizás eso era lo que estaba haciendo ahora, un gesto simple, que podría o no cambiar algo, pero que valía la pena intentarlo. Llegamos a casa de Gilberto a media tarde. Era una casa pequeña, de ladrillo visto, rodeada por un patio de tierra. Una mujer salió al ver que llegábamos. Debía ser su esposa. «Lo logré», le dijo Gilberto. Don Tiao vino. La mujer juntó las manos agradecida. «Gracias, señor. Muchísimas gracias. Mi niño está ahí adentro. No sale del cuarto desde el accidente. Entré a la casa. Olía a comida recién hecha, a ropa lavada, a vida sucediendo. Gilberto me llevó a un cuarto pequeño al fondo. Tocó a la puerta. «Juan, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Silencio. Abrí la puerta despacio. El niño estaba acostado en la cama, boca abajo, la cara volteada hacia la pared. La pierna derecha estaba vendada, apoyada en una almohada. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. «Juan, ¿verdad? Mi nombre es Sebastián, pero puedes llamarme Tiao». El niño no se volteó, pero escuché que sollozaba bajito. «Tu papá me contó del accidente, del pozo. Nada. Debió ser aterrador. Caer así, en la oscuridad, sin saber si lograrías salir». El niño se movió un poco. Aún no volteaba, pero estaba escuchando. «¿Sabes, Juan? Yo también tuve miedo», continué. «Miedo del grande, del tipo que te hace querer dejarlo todo». Esta vez se volteó. Los ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿A qué le tuvo miedo usted? A quedarme solo el resto de mi vida, a no importarle nunca más a nadie, a ser solo un viejo en una hacienda vieja, esperando que pasara el tiempo. ¿Y todavía le tiene miedo?» «A veces. Pero aprendí algo. El miedo no es el problema. El problema es cuando dejamos que el miedo decida por nosotros». Juan se quedó mirándome, procesando. «Me duele la pierna», dijo bajito. «Me duele mucho, y tengo miedo de que nunca deje de doler. Va a parar. Tarda, pero para. El cuerpo sana. Lo que no podemos es parar junto con él». «¿Cómo dice?» Me incliné hacia adelante. «Caíste en un pozo, Juan, pero no moriste. Te lastimaste la pierna, pero no se rompió. Tienes miedo, pero estás vivo. Y mientras estemos vivos, siempre hay solución. Siempre hay cómo levantarse de nuevo. Y si no puedo, podrás. Solo no puedes rendirte antes de intentarlo». Me quedé ahí un rato más, platicando con él. Le conté de la vez que me caí del caballo y me rompí 3 costillas.
Le conté de cómo estuve semanas pensando que no volvería a trabajar y de cómo, poco a poco, con paciencia, todo volvió. No era lo mismo. Yo lo sabía, pero el niño necesitaba escuchar que el dolor pasa, que el miedo no es para siempre, que la vida sigue, incluso cuando creemos que se detuvo. Cuando salí del cuarto 1 hora después, Juan estaba sentado en la cama, aún no caminando, pero sentado, intentando apoyar el pie en el suelo. Pasos pequeños. Eso era lo importante. Gilberto me acompañó hasta el portón. Tenía los ojos vidriosos. No sé cómo agradecerle, don Tiao. Llevo semanas intentando hablar con él, y nada. Usted llega, y en 1 hora... No fue nada lo que hice, le dije. Fue él quien eligió escuchar. Yo solo le di un pequeño empujón. Aún así, gracias. Monté a Trovador y regresé al camino. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja. El viaje de vuelta sería largo. Tal vez tendría que parar a mitad del camino y acampar, pero no me importó. Había hecho lo que tenía que hacerse. Llegué a casa al día siguiente, temprano por la mañana, cansado, con hambre, cubierto de polvo, pero con el corazón ligero. Cuidé de Trovador, le di agua y comida, me bañé con la regadera fría del patio, me puse ropa limpia y fui a la terraza. Había una carta esperándome. Reconocí la letra al instante, de Celia. La abrí. Querido don Tiao, mi mamá me pidió que le escribiera y le contara que está bien. Muy bien. Está ayudando en la iglesia, cuidando niños, haciendo ganchillo para vender en el mercado. Dice que nunca se había sentido tan útil. Ella habla de usted todos los días. Dice que usted la salvó 2 veces. Una de la muerte, otra de la soledad. Y yo estoy de acuerdo. También le escribo para invitarlo a almorzar a mi casa el próximo domingo. Voy a hacer galiñada, esa que le gustó la última vez. Y mi mamá quiere enseñarle los ganchillos nuevos que hizo. Si puede venir, será una alegría. Si no puede, lo entendemos. Un abrazo, Celia. Doblé la carta, sonriendo. El próximo domingo. Galiñada. Buena plática. Gente que importaba. Sí, iría. Me quedé ahí en la terraza mirando el horizonte. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en el camino, desde que encontré a doña Irene. Pensé en cómo un encuentro de minutos había cambiado años. Pensé en cómo sostener una mano puede salvar 2 vidas. Pensé en que uno nunca sabe lo que espera en la curva, pero hay que estar dispuesto a parar, a mirar, a ayudar. Porque al final eso es lo que hace que la vida valga la pena. No es el tamaño de la hacienda, no es la cantidad de ganado, no es tener mucho o tener poco. Es lo que hacemos con lo que tenemos. Es cómo tratamos a quienes se cruzan en nuestro camino. Es la elección de no seguir de largo cuando alguien necesita. Marlene solía decir que cosechas lo que siembras, y tenía razón. Yo sembré silencio por 8 años y coseché soledad, pero luego sembré empatía, sembré cuidado, sembré una mano extendida y ahora estaba cosechando vida de nuevo. No una vida perfecta, no una vida sin dolor, sino una vida que importaba, una vida que tocaba otras vidas, una vida que dejaba huella. El viento sopló suave, los perros dormían al sol, y yo, Sebastián, hacendado viudo, solitario, curtido por la vida, entendí finalmente lo que doña Irene intentó decirme en aquella cama de hospital. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero uno debe aceptarla. Debe elegir no rendirse, debe elegir ver al otro, debe elegir detenerse, y cuando uno elige eso, cuando uno realmente elige, descubre que nunca estuvo solo. Descubre que hay gente esperando ser encontrada, gente esperando una mano extendida, gente esperando que alguien no siga de largo, y a veces, sin saberlo, uno es esa persona. La persona que llega en el momento justo, la persona que marca la diferencia, la persona que le recuerda al otro que todavía vale la pena luchar. Miré el cielo azul, sin nubes, respiré profundo,
Sentí el olor a tierra, el calor del sol, el viento en la piel. Sentí la vida y di las gracias. Di gracias por haberme detenido en ese camino, por haber visto a doña Irene, por no haber pasado de largo, porque fue ahí donde todo cambió. Fue ahí donde el silencio encontró la vida y descubrió que estaban hechos para andar juntos, no como enemigos, sino como compañeros de camino, en el sendero que elegimos recorrer, todos los días, en cada curva, en cada encuentro, en cada mano que decidimos extender.